Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Es con gran alegría, mucha alegría en mi corazón que vengo a estar con ustedes hoy. Como ya se ha dicho aquí, todo está sucediendo según lo planeado sin mucho alboroto, sin mucha interrupción de la propia energía del planeta. Ponte en el espacio ahora mismo. No me des esa retórica en la que no puedes ver nada. Te estoy haciendo una petición, ponte en el espacio, a tal distancia que puedas ver tu planeta. Usa tu imaginación y lo conseguirás. Así que ahora cada uno de ustedes está flotando en el espacio, rodeado de estrellas, rodeado de planetas y podría decir, rodeado de ángeles. Mira alrededor, pequeños puntos brillantes parpadean a tu alrededor. Exactamente son los ángeles, trayéndoles toda la protección necesaria ahora mismo, en este lugar. No necesitas ver ángeles con alas, para asegurarte de que estén allí, solo abre tu corazón y siente la energía del amor de ellos. Así que estás flotando en el espacio, protegido por los ángeles. Tu planeta está frente a ti, se ha convertido en una bola tan pequeña que casi puedes llevarla en tus manos, por la distancia a la que estás lejos de ella. Entonces mira tu planeta. Observa lo hermoso que es, observa cómo irradia luz, como si en su superficie pequeñas lámparas parpadearan alrededor. No son lámparas. Su planeta está reflejando la luz que está llegando a su suelo, el sol central de Alcian. Ahora obtendrás unas gafas especiales, aparecerá en tus manos. Ponte esas gafas. ¿Qué ves ahora? Ya no solo ves tu planeta, ves miles o incluso podría decir millones de puntos alrededor de tu planeta. Puntos oscuros sí, por la distancia que estás, pero cada uno de ellos brilla, también refleja la luz del sol central. Fíjate que en cada uno de los polos, algo mucho más gigantesco. Entonces, ¿qué estás viendo? Hay una nave nodriza en el polo norte y una nave nodriza en el polo sur. No importa de quién sea, no importa qué familia galáctica esté allí. Estas dos naves ya están posicionadas para la rotación de su planeta, una rotación de polos que ya está sucediendo lentamente. Alrededor de su planeta millones de puntos brillantes, apenas pueden ver la superficie azul de su planeta. Estos puntos son nuestros barcos. Todo alrededor del planeta como un gran escudo, como una gran cáscara de protección para todo lo que está y estará sucediendo en su planeta. No pienses que el universo de aquí, donde estás, ha olvidado tu planeta. Aquellos que una vez lo dominaron todavía están en su lugar, ya que todavía tienen la ilusión de que algo podría salir mal y destruir rápidamente el planeta. Pero eso no va a suceder. Somos seres de luz. Somos seres con una inmensa chispa divina, y el amor en nuestros corazones protegerá este planeta con nuestras vidas si es necesario. Así que nada será posible hacer contra este planeta hasta su ascensión. Después de ella, Gaia ya es parte de la Confederación Galáctica y tendrá todas las protecciones existentes en los planetas evolucionados, nunca permitiendo la reanudación de ningún ser de baja vibración. Así que ahora, quítate las gafas. Ves el planeta brillando de nuevo. Vuelva a ponerse las gafas, el planeta está alrededor en una gran burbuja de luz rosa, que está cambiando de lugar con una gran burbuja de luz verde, que también intercambia lugares con una gran burbuja de luz violeta, que intercambia lugares con una gran burbuja de luz azul, que intercambia lugares con una gran burbuja de luz amarilla y que intercambia lugares con una gran burbuja de luz blanca. Estos 7 colores se mezclan alrededor del planeta, cada uno actuando en su función principal. El azul en la generación de nuevas conciencias, de un nuevo mundo, el amarillo trayendo conciencia, sabiduría a todos, la rosa trayendo amor, casi incondicional a los corazones de todos, el blanco trayendo equilibrio, el mayor equilibrio posible a cada alma, el verde trayendo la curación,
y el violeta transmutando toda esta energía de baja vibración en amor y luz. No he olvidado la burbuja roja, ella está fuera de todas estas otras, la verás ahora. Es una burbuja de fuerza, de poder, pero no poder por poder, el poder de protección, el poder de vigor, el poder de energía necesario para este planeta. Quítate las gafas de nuevo y volverás a ver tu planeta, hermoso, en su movimiento original de rotación. Ahora seréis llevados de vuelta a vuestros lugares en el mundo físico, en la superficie del planeta, en un chasquido de vuestros dedos. No olvides lo que viste. ¿Todo lo que has visto está a tu alrededor? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Solo mostrarles que estamos preparando todo el terreno para que esos puntos brillantes que son nuestras naves comiencen a elevarse en sus cielos en grandes cantidades. Para mostrar que el primer punto de la gran mentira que siempre se ha liberado en su planeta será destruido. No estás solo en el universo, eres solo una de las razas del universo entre millones de otras. El mero hecho de que nos presentemos va a causar suficientes problemas. No haremos nada, no diremos nada, simplemente apareceremos. Observe lo que sucederá, cómo reacciona a este proceso. No tenemos miedo de sus ataques, estamos listos para ellos. Aquellos que creen que lucharemos resonarán con la energía de aquellos que los dominan hasta el día de hoy. Porque hemos estado aquí mucho tiempo y lo único que hemos estado haciendo todo este tiempo es defender su planeta, limpiar su planeta, destruir la base de aquellos que han llegado aquí y se han desplegado en el planeta. Es todo. Así que prepárate para un poco de caos, pero así es como va a ser, pequeñas apariciones de vez en cuando, haciendo que todos piensen lo que quieran, resuenen con lo que quieran, crean lo que quieran. Y el tiempo mismo mostrará la verdad, que no haremos nada contra cualquier ataque que provenga de su planeta. Puedo decirles que todos estamos listos. Este momento se acerca, en su tiempo, es muy breve. Así que abran sus corazones y estén listos para recibir todo el amor incondicional que estaremos emanando al mismo tiempo a todos los habitantes de este planeta, sin importar quién. Los contactos sucederán. Algunas personas en el planeta serán contactadas, serán invitadas a estar con nosotros, para que podamos comenzar el gran proceso de liberación. Todos aquellos que gobernarán este planeta, ya no enfocándose en sí mismos, sino enfocándose en el todo, ya están reunidos. No son seres que llegarán al planeta, ya están en el planeta, y nos hemos estado reuniendo con ellos constantemente. Vamos a comenzar a expandir esta red de luz y amor, con algunas personas seleccionadas. Es necesario que, como a menudo dices, gente de carne y hueso, vean con sus propios ojos y puedan contar, difundir la verdad sobre nosotros. Cómo somos, cómo vivimos, cómo actuamos, para que en el futuro, que es lo que más nos gustaría que sucediera, nos recibas con los brazos abiertos. Pero sabemos que esto sucederá en unos pocos, pero necesitamos este apoyo en la tierra, para generar el sentimiento de amistad, para demostrar lo que vinimos a hacer aquí. Y serán estas personas las que llevarán nuestro mensaje y las que demostrarán lo que estamos diciendo, para que ocurra el proceso de confianza. Y en un futuro muy cercano, podemos aterrizar en cualquier lugar de su planeta sin ser asaltados o atacados. El amor incondicional lo da todo y no pide nada a cambio. En este momento solo pedimos respeto. No exigiremos ser amados, sino que haya respeto por otra raza, por otros seres que no sean ustedes. Pero sabemos que este proceso de conquista es lento, no sucederá de la noche a la mañana. Así que necesitamos ayuda de los seres del planeta, para que podamos mostrar efectivamente a qué vinimos, por qué vinimos, y crear una gran alianza. Para nosotros también es un tiempo de cambio, porque nuestros cuerpos no han vivido mucho tiempo en la tercera dimensión. Así que también estamos haciendo un trabajo diario, que podemos permanecer en su dimensión el tiempo suficiente, para tener una reunión, para hablar, para intercambiar ideas. Y poco a poco, a medida que ganemos su confianza,
el proceso se revertirá. Aquellos que ya están listos para la quinta dimensión vendrán a nosotros. Y entonces sí, será muy fácil poner en práctica todo lo que ya hemos planeado para su planeta. Manténgase en equilibrio. Todos los rayos están por todo el planeta en acción. Pide ayuda con quien quieras. Y tenga la seguridad de que será atendido con prontitud. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.